Buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar el capítulo 15 de Romanos. Hoy iniciamos ya el capítulo 15, nos quedan 2 capítulos ya nada más. Vamos a iniciar con el capítulo 15, versículo 1 al versículo 3. Estamos en el estudio 98. Y el estudio se llama Los vituperios cayeron sobre mí. Voy a dividirlo en 3 estudios, en 3 temas, en 3 puntos, en 3 formas, 3 estudios, para que podamos entenderlo un poco mejor. El capítulo 15 y el capítulo 16 son unos capítulos muy importantes porque ya es la culminación de todo lo que escribió Pablo. Así que vamos a iniciar, mis hermanos, con el versículo 1, donde dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bien, mis hermanas y hermanos, como yo les iba diciendo, Romanos 15 nos va a dar una enseñanza demasiado completa. Es la cereza, el 15 y el 16 es la cereza del pastel. O sea, nos van a ir dando este recuento de todo lo que aprendimos desde que iniciamos el libro de Romanos. Romanos 15 es el que nos debe de ayudar a todos, pero a todos los hijos de Dios, ¿verdad? O a los nacidos de nuevo. El propósito de Romanos, si ustedes recuerdan desde el capítulo 1, era que conociéramos nuestra posición como personas, como seres humanos delante de Dios. Y ya después de ahí, pues nos fue hablando la palabra también acerca de cómo éramos o debemos de ser los hijos de Dios. Y esto es importante, toda la palabra es para los hijos de Dios. O sea, la palabra es para redarguirnos y para convertirnos y después para guiarnos. Así que si no ha nacido de nuevo alguna persona, pues en lugar de que se acerque a Cristo por medio de Romanos, va a ser confrontado y se va a alejar más. Romanos es lo que hace, confronta de una manera que o quebranta o te alejas más, huyes más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y más que Romanos, es la que nos va mostrando quiénes somos delante de Dios. Y ahorita ya nosotros en el capítulo 15 vamos a ir viendo cómo debemos de comportarnos los hijos de Dios, los que ya hemos reconocido verdaderamente a Dios. ¿Y por qué digo que nos van alejando más y más? Yo quiero que recuerden a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿qué sucedió? Mientras estaba con Cristo, con Jesús, en el caminar de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Judas fue caminando con él, iba con él, y de una manera tan parecida al verdadero Hijo de Dios, que llegó el momento en que nadie sabía quién era el que lo iba a traicionar. Y es lo que sucede con este estudio de Romanos, va a ir poco a poco hasta que llega lo que sucedió con Judas, que terminó explotando y diciendo, no, yo soy del mundo y voy con los del mundo. Eso es lo que sucede con cada parte de la Biblia cuando empiezas a ser confrontado con la palabra. O te aleja más o te acerca y te hace que te arrepientas. Romanos 15 también nos va a enseñar a caminar en santidad y en confianza. Y vamos a continuar, no sé si recuerden que el capítulo 14 nos habló de los débiles en la fe. Y el capítulo 15 va a dar un pequeño recuento, antes de continuar, también cómo debemos apoyar a los hermanos débiles en la fe. O sea, bueno, ok, lo voy a apoyar, pero ¿cómo voy a saber que es un hermano débil en la fe y no un Judas que únicamente lo que quiere es aparentar que es hijo de Dios? Esto es lo que nos va a ir enseñando. ¿A quién debo de ayudar? ¿Cómo lo debo de ayudar a ese hermano débil en la fe? Y Romanos 15 nos va a ayudar en eso. Romanos 15 también, hablando del versículo 1 al 3,
nos va a enseñar qué significa agradar al prójimo para edificarlo. O sea, ¿cómo voy a ayudar o agradar a mi hermano para edificación? Recuerden que muchos llegan a la congregación, no son hermanos en Cristo y no buscan edificarse, sino buscan beneficiarse de los hermanos en Cristo. Entonces yo, por medio de la palabra, tengo que ir aprendiendo a discernir quién verdaderamente es un hermano en Cristo y poderlo entonces agradar y apoyarlo para edificarlo. Y también vamos a aprender a soportar el vituperio, ese vituperio que sucede por medio de aquellos ofensores. Pues vamos a ir aprendiendo qué es el vituperio y por qué debemos de soportar o cómo vamos a aprender a soportar el vituperio también en estos versículos y en este capítulo 15. Si ustedes recuerdan, pues Pablo es el que está escribiendo esta carta y esta carta desde el principio hasta el final es una carta que confronta, que exhorta, que enseña, que consuela, que nos anima y sobre todo que nos guía a buscar la paz con todos. Si ustedes recuerdan, todo ha venido consolación, exhortación, enseñanza, ánimo, nos anima a continuar siempre la palabra de Dios. Pero no sé si recuerden que les había yo comentado que la carta a los romanos se le llama la columna vertebral, ¿sí?, del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Todo. Romanos bien estudiado, bien enseñado, bien aprendido, también nos va a enseñar todo cómo debe de ser un verdadero hijo de Dios. Romanos 15 nos manda también a la edificación unos a otros, a soportarnos unos a otros, a amarnos unos a otros y a recibir el vituperio como Dios y Cristo lo recibieron y lo siguen recibiendo. El vituperio no nada más es con nosotros. A Cristo lo vituperaron, a nuestro Dios lo siguen vituperando. Yo por ahí escucho mucha gente que dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay abortos? Le echan la culpa a Dios, ¿sí? Entonces, eso es un vituperio, porque quieren que Dios quite todo eso, pero que no se meta con ellos. Entonces, no puede ser posible. Y eso es vituperar el nombre de Dios también. Siendo tan bueno, ¿por qué está el mundo como está? ¿Sí? Vituperaron a Cristo y siguen vituperando. ¿Por qué? Porque a Cristo le siguen rechazando como Señor y Salvador y como el único que puede perdonar nuestros pecados. Y ponen intercesores de otras personas, otros seres, otros supuestamente santos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender tanto el vituperio hacia nosotros, el vituperio hacia Dios y el vituperio hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a irnos paso a paso, les vuelvo a repetir, van a ser 3 estudios de estos 3 versículos y tenemos que ir aprendiendo también qué es edificar, porque muchos han querido edificar, pero edifican en vano. Y nosotros tenemos que aprender a edificar también. Edificar no nada más es levantar una barda, tiene que ser una barda bien firme, bien hecha, con buenos cimientos, para que no se derrumbe o le pase como al que edificó sobre la arena, que al final fue una grande ruina. Entonces tenemos que aprender también cómo estoy edificando o verdaderamente estoy edificando en la roca o estoy edificando en vano, en la arena. Dice Habacuc 2:12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿Qué significa esto? Hay del que edifica. Recuerden que cuando Dios habla, ay de ustedes pastores, ay del que edifica, ay de ustedes escribas y fariseos, ay, es una manera de lamento, pero un lamento que van a lamentar también aquellos para quien fue dirigido. ¿Sí? Por eso es que debemos tener cuidado. Cuando escuchamos la palabra ay, debe de ponerse un foco rojo. Mucha gente dice, ay de los pastores. Entonces nosotros como pastores debemos de pensar, a ver, ¿qué dice la palabra acerca de esos pastores? ¿Sí? Porque muchos atacan a un pastor diciendo, ay de aquellos pastores. Pero tenemos que ver, antes de
tomar que es para mí, yo tengo que ver si yo estoy cumpliendo con lo que Dios me dice. Y cuando veo que cumplo con lo que Dios me dice, le digo, no, pues sí, hay de aquellos pastores porque yo no soy. O hay de esta ciudad que edifica la ciudad con sangre, y yo empiezo a ver, no, pues yo estoy edificando conforme a la palabra y no conforme a lo que dice Habacuc. Entonces tenemos que aprender que hay es algo que está previniéndonos, ¿sí? Y del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad, nos está enseñando también, mis hermanos, que es personas que están tratando de edificar una iglesia o una congregación más bien, porque nadie va a edificar una iglesia mal, porque la iglesia de Cristo se edifica bien. Entonces, lo que se edifica es una congregación con sangre o con iniquidad. ¿Qué significa con sangre o con iniquidad? Que no están haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, lo están haciendo conforme a sus propias iniquidades, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias ideologías, conforme a su propia doctrina. Entonces, por eso Dios dice, cuidado por cómo estás edificando esta congregación, cómo estás edificando lo que yo puse en tus manos, si es que eres verdaderamente hijo de Dios y necesitas ¿qué? Arrepentirte. Así que Romanos 15 es el llamado de todo verdadero cristiano para estar sirviendo a Cristo, porque no hay paz ni mucho menos edificación si no se sirve a Cristo de verdad. Una edificación sin Cristo no te va a dar paz, no te va a dar edificación verdadera y no te va a ayudar en absolutamente nada. Por eso es importante ver cómo están los cimientos y dónde están depositados los cimientos para poder edificar. ¿Sí? Sin Cristo no sirve de nada el edificio que hagas. Bueno, vamos a hablar de almas. De nada te va a servir tener almas en la congregación si no están siendo edificadas conforme a la palabra de Dios. De nada va a servir. Esa edificación es una edificación en vano, porque cualquier esfuerzo sin Cristo será en vano, aunque parezca que no. ¿Sí? Por eso Habacuc es un libro, mis hermanos, que debemos de poner mucha atención, porque Habacuc nos habla de cómo él veía que prosperaban muchos y el Hijo de Dios no prosperaba. Por eso termina diciendo al final, aunque la higuera no florezca, etcétera y etcétera. ¿Sí? Porque estaba viendo y decía, bueno, pero pues ellos están saliendo adelante, ellos les está yendo bien, pero recuerden, una edificación con sangre o con iniquidad no sirve de nada. No importa cómo se vea a nuestros ojos. Recuerden que el que juzga es Dios. Entonces tenemos que poner mucha atención y Romanos 15 es el que nos va a ir enseñando cómo edificar verdaderamente a los hermanos débiles en la fe. Porque aunque parezca que no, ellos, aquellos que no están edificando conforme a la palabra, al final va a ser grande su ruina. ¿Y por qué? Porque solo el que sirve a Cristo puede experimentar el reino de justicia, el reino de gozo, el reino de paz, porque solo el que sirve a Cristo agrada a Dios y da buen testimonio a los demás. Todo lo demás es vanidad, todo lo demás es ruina, mis hermanos. Así que tengamos cuidado de no edificar ni sobre las ruinas, ni edificar con iniquidad o en vano. ¿Por qué es importante todo esto, mis hermanos? Vuelvo a repetirles porque ya vamos a la culminación del libro de Romanos. Y si ustedes no entendieron, si ustedes no comprendieron la palabra, si ustedes no escucharon la voz de Dios durante estos 97 estudios que llevamos y hoy es el 98, va a ser en vano lo que edifiquen. Va a ser en vano lo que hagan. Van a terminar igual que Judas Iscariote colgándose de un árbol. Y bueno, ok, no me voy a suicidar, pastor, bueno, yéndose de la congregación. ¿Por qué? Porque nos va confrontando, la palabra de Dios nos va confrontando. Ese es el propósito de la palabra de Dios y Romanos aún más. Así que de modo que solo el nacido de nuevo puede buscar y dar la paz y ayudar con la edificación como parte de su deber. ¿Sí escuchaste bien? O sea, yo debo ayudar porque es mi deber. Yo debo edificar porque es mi deber. O sea, yo vine a trabajar a la obra de Dios.
Yo vine a pelear en el ejército de Dios. Yo vine a sembrar en el reino de Dios. O sea, yo debo de trabajar. Yo debo ayudar. Yo debo llevar paz, llevar consolación, llevar salvación. Ese es mi trabajo. ¿Sí? Ya reconocí que era yo pecador, que estaba yo destituido de la gloria de Dios, que todos vamos a ir a un juicio, bla, 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 ya todos los 97 estudios. Y ahora dice el Señor, bueno, ya entendiste, dices que si eres hijo de Dios, bueno, pues a trabajar entonces ya. Ya fue demasiado descanso. Así que nosotros tenemos un deber, ¿sí? Y también dentro de ese deber es buscar y soportarnos unos a otros. Únicamente los hijos de Dios nos vamos a poder soportar y sostener unos a otros. El que no es hijo de Dios va a correr. Es como si tú entras a una empresa, si tú no tienes esa visión en esa empresa, vas a terminar diciendo, el capataz es cruel, el gerente es cruel, él nada más está ganando dinero y me tiene aquí día y noche trabajando y no entras como siervo. Nosotros estamos en el reino de los cielos por amor, mis hermanos. Amén. Por amor y trabajamos con amor. Debemos de trabajar con amor. Así que debemos de soportarnos, apoyarnos unos a otros, manteniendo una buena conciencia ante Dios sin dañar o destruir a los demás. En lugar de que yo destruya o dañe a mi hermano débil en la fe, lo voy a ayudar a que salga adelante, a que se restaure, a que se edifique, ¿sí? Si es necesario darle vara, bueno, yo digo patadas, ¿verdad? Pero no son patadas espirituales. Si es necesario darle vara, hay que darle vara, mis hermanos. Si es necesario consolarlo, hay que consolarlo. Tenemos que tener cuidado de ese hermano. Yo no sé cuántos tienen plantas y les gustan las plantas. Mi esposa tiene hasta búlgaros, ¿no? Y le gusta cuidar a los búlgaros. Y ahí los protege y todo, que no les dé aire y no sé qué tanto. Y de verdad, mis hermanos, es lo mismo con las almas. Alma que llega, debemos de cuidarla. Que no quieren, bueno, pues ahí está la puerta. Dios lo dice. Pero mientras sea un hermano débil en la fe, debemos de ayudarle. ¿Recuerdan Romanos 14:1, donde dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones? Dios nos manda a recibir al débil en la fe. Y la carta a los romanos nos ha estado enseñando también a cómo ejercer nuestra libertad con amor, soportando la flaqueza de los débiles. Ahí, cuando llega un hermano flaco en la fe, débil en la fe, es donde empezamos a trabajar con nuestro amor ágape, con nuestra paciencia, con nuestro, como dice acá, con nuestra libertad en amor. ¿De veras amas a los hermanos? ¿De veras amas al Señor? Bueno, te voy a mandar un hermanito que es, pero tremendo. Señor, ayúdame a soportar a mi hermano débil en la fe, a guiar a mi hermano débil en la fe, a no aprovecharme de mi hermano débil en la fe. Por eso es que Pablo, bueno, Dios a través de Pablo dice, reciban al hermano débil en la fe, pero no para contender. Porque más tarda en llegar el hermano débil en la fe y, no, es que tú estás bajo la ley, no, es que tú eres esto, no, es que tú eres aquello. No, vamos a aprender a cómo guiar a aquellos hermanos débiles en la fe. Nos vamos a dar cuenta si verdaderamente es hermano o no es hermano. ¿Cómo? El verdadero hermano va a acatar lo que se le enseña, lo que se le dice a través de la palabra. El que no es hermano te va a odiar y te va a vituperar y te va a decir hasta de lo que te vas a morir. Eso es normal, mis hermanos. Por eso es que nosotros debemos aprender a cómo defender la palabra sin dañar o destruir a los demás. El capítulo 15, el que estamos ahorita también, nos va a ayudar nos va a enseñar o nos va a guiar a mostrar la regla del amor ágape. ¿Sí? Nosotros hemos hablado mucho del amor ágape, pero muchas veces no llevamos a cabo el amor ágape. Nos gana el amor fileo, nos gana ese amor de que, no me quieres, pues yo tampoco te quiero. No, tengamos cuidado. El amor ágape es completamente diferente y él
capítulo 15 nos va a guiar a esa regla del amor ágape, llevándonos a sostener a nuestros hermanos débiles en la fe. ¿Por qué soportas al hermano débil en la fe? Por el amor ágape. ¿Por qué perdonas al hermano débil en la fe? Por el amor ágape. O sea, todo esto nos va a ir enseñando. También nos va a guiar a conocer acerca del vituperio. Porque muchas veces casi nos queremos morir por causa del vituperio en contra de nosotros. La palabra de Dios nos va a ir enseñando acerca del vituperio. También nos va a guiar a aceptar las escrituras como nuestra máxima autoridad y única guía para la vida del verdadero cristiano. Yo no sé si te ha pasado que hay veces que dices, híjole, es dura la palabra, pero ¿no habrá otra opción? No, pues sí, está Sigmund Freud, están los psicólogos cristianos, están los psicólogos combinados y no sé qué tanto, pero no, mis hermanos, tengamos cuidado. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y nuestra única guía del verdadero cristiano. Los demás van a buscar por otros lados, pero nosotros los verdaderos hijos de Dios, nuestra máxima autoridad es la palabra, y no hay más. Si no está en la palabra, no voy a ir a buscar otra opción, porque entonces yo ya le estoy añadiendo o quitando a lo que dice la palabra. La palabra tiene todo, mis hermanos. La palabra es perfecta, a Dios no se le pasó nada por alto. Así que el verdadero cristiano, por medio del capítulo 15, también nos va a llevar a reafirmar lo que ya conocimos. Capítulo 15 y capítulo 16 nos va a enseñar cómo reafirmar lo que ya nos enseñó en los capítulos anteriores. Romanos 15 también nos ayudará a soportar el vituperio. Es algo muy importante, mis hermanos, porque muchas veces ya no lo aguantamos. Oye, mis enemigos ya son muchos. Pues también el capítulo 15 nos va a ayudar a soportar el vituperio para que podamos atender a nuestro llamamiento de buscar la paz y la edificación. Ah, no, me vituperan mucho, me atacan mucho. No, yo ya voy a dejar todo, yo ya no voy a seguir. No, nos va a ayudar a buscar la paz y la edificación aún en medio del vituperio. Yo no sé si conozcan o han visto películas donde el mar está embravecido, está fuertísimo, y de pronto el capitán dice, no, ahí los dejo, yo ya me voy. No, el capitán ahí permanece. En medio de la tormenta el capitán permanece. Y eso es lo que vamos a aprender también, cómo a soportar el vituperio. Pero mis hermanos, pues ya les di una pequeña introducción de 2 horas, ¿sí? Antes de continuar, debemos recordar que toda la escritura ya van a decir, útil para, no, toda la escritura es únicamente para los hijos de Dios. Sí es útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, para guiar en toda justicia, sí es para eso, pero únicamente ¿para quién? Para los hijos de Dios. Es un testamento. No sé si sepan qué es un testamento. El testamento, aunque tú lo tengas en tus manos, si no está dirigido a ti, no sirve de nada. Aunque tú lo tengas guardado en una caja fuerte, si no dice tu nombre, tú no vas a poder reclamar esa herencia. El testamento, la palabra de Dios, es únicamente para los nacidos de nuevo, únicamente para los hijos de Dios. Oiga, ¿y por qué ese trae la Biblia abierta y lee todos los días salmos? Pues sí, está leyendo la herencia que me va a dejar Dios a mí, pero no le va a tocar a él si no se convierte. O sea, de nada te sirve leer salmos, proverbios, Eclesiastés y las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de quien sea. De nada va a servir, mis hermanos. Es un testamento sin validez para el que no ha nacido de nuevo. Es un testamento, sí es un testamento, pero no es dirigido a ti. Es dirigido únicamente al verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, la escritura es únicamente para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, para los verdaderos cristianos. Es que aquí hay una promesa, sí, pero no es para ti. Primero necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Es que dice esto, sí, pero tampoco es para ti. Es que Donald Trump dijo que todas sus propiedades van a ser para sus hijos. ¿Para quién? Para sus hijos. Entonces es lo mismo aquí.
Dios dijo que toda la herencia que está dejando es para su pueblo, para sus hijos, para que estemos con Él. Es un testamento. Así que solo los hijos de Dios vamos a ser los beneficiarios de todas las promesas y bendiciones que Dios nos muestra en su palabra. En Romanos 1:16, por eso Pablo se atrevió a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Todo el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces no me puedo ir de ray, no. Entonces no me puedo ir pues ya con leyendo la Biblia nada más, no. No me puedo ir obedeciendo la Biblia, no. Aunque obedecieran toda la Biblia completamente, sin ser nacidos de nuevo, no van a heredar el reino de los cielos. De cierto te digo que necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Amén. Recordemos también que no todos están interesados en esto. No todos podrán atender este llamado, sino solo aquellos que con fe verdadera se han acercado a su Señor y Salvador. Oye, pero ¿por qué no pones ánimo? ¿Por qué no trabajas en la obra? ¿Por qué no ejerces tus dones? ¿Por qué no haces esto? Pues porque no eres nacido de nuevo. Es que sí, yo estoy seguro. ¿Y por qué no le sirves al Señor? ¿Sí? O sea, vamos a aprender también y tenemos que aprender a ver si verdaderamente es hijo o es un débil en la fe. Mis hermanos, la palabra de Dios y todo lo que estamos aprendiendo es solo para aquellos que han visto atentamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y están dispuestos a recibir aún el rechazo y el vituperio, el cual también han soportado nuestro Dios y su Hijo Jesucristo hasta el día de hoy. Porque Dios también está soportando hasta el día de hoy. ¿Quién eres tú para no soportarlo? Dios no retarda su promesa. Dios es tardo para la ira. ¿Y nosotros por qué no somos tardos para la ira? Si Dios nos ha enseñado. ¿Por qué nosotros no perdonamos como Cristo perdonó a todos los que estaban ahí? ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender eso. Porque en Juan, capítulo 15, versículo 18, dijo nuestro Señor Jesucristo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, porque desde antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Pero lo más importante es que sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. O sea, ¿por qué nosotros queremos un privilegio aparte, mis hermanos? Ah, no, que vituperen a Dios, que aborrezcan a Jesucristo, pero a mí, ¿por qué? Bueno, si no quieres que te aborrezcan ni que te vituperen, pues vete al mundo. Ahí te van a aplaudir, te van a decir, bien, mi hermanito, qué bueno que te saliste de ahí. Sí, pues sí, me salí de la cobertura de Dios y ahora los del mundo son los que me aman. Pero al amarme los del mundo quiere decir que entonces voy a ir a condenación. Eso le debería de preocupar a toda la gente que se va a buscar sus beneficios y sus deleites, mis hermanos. Pero ¿quiénes se van? Los que no son hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios vamos a permanecer hasta el final, aunque nos vituperen, nos ataquen y nos digan de lo que nos vamos a morir. Y eso es lo que está hablando Romanos, capítulo 15, bueno, desde el 1 hasta el 16, y todas las cartas nos hablan de eso. Si ustedes leen de Génesis a Apocalipsis, es una lucha constante, una pelea constante, una lucha encarnizada, carne contra espíritu. Entonces, mis hermanos, no es algo nuevo bajo el sol, es algo que ya sabemos. Así que si eres verdadero hijo de Dios, Dios te dice que tienes que seguir firme, porque para esto y más estamos llamados. Amén. ¿Todavía más? Sí, todavía más. Todavía más el Señor nos ha llamado, porque tiene que pulirte. Nos tiene que pulir el Señor. Y si todavía cuando viene un vituperio hay odio, rencor, resentimiento, tristeza, amargura, quiere decir el Señor que necesitas más fuego. Ups. Sí, mis hermanos.
¿Qué es lo que hace el alfarero? ¿Qué es lo que hace el orfebre? Orfebre se llama, creo que sí. Está pues, haciendo ¿no? una cadena de oro y de pronto la saca del fuego y ve que todavía tiene grumitos o burbujitas. ¿Qué creen que hace? Dice, no, pues ahí se va. No, me van a pagar buen dinero, ¿sabes qué? Al fuego otra vez. Y al fuego otra vez, y martillazo, y dale, hasta que quede la obra perfecta. ¿Qué crees? No te vas a librar del fuego del Señor, el fuego de la prueba, hasta que ya salga toda esa rebaba, todo ese pecado que hay en nosotros. Ups, está bueno, ¿verdad? Así que sigamos firmes, porque para esto y más estamos llamados. Cada prueba que nos pone el Señor es para ver cómo respondemos. Y si respondemos conforme a su voluntad, dice el Señor, ya pasaste la prueba. La que sigue, dices, te toca a ti, no, la prueba que sigue. No es la persona que sigue, es la prueba que sigue. Y dices, ay, Señor, yo pensé que ya había yo salido de esta. No, ahí viene otra prueba, mis hermanos. Mis hermanos, estamos llamados para vivir persecución, llamados a ser rechazados, pero también estamos llamados a ser luz en medio de estas penumbras, en medio de este embravecido mar que nos quiere acabar y devorar. Estamos llamados a eso, mis hermanos. Así que Romanos es una manera de ánimo también. Pruebas, sí, va a haber pruebas. Quieres pasar de primero a segundo, pero sin examen y sin pruebas, ¿no, mis hermanos? Tenemos que estar pasando pruebas, aprendiendo cosas nuevas, saliendo nuevas cosas van a ir y ¿qué creen? Más difíciles. ¿A quién le dan su certificado de secundaria o preparatoria estando en primero de primaria o en jardín de niños? No, vienen pruebas más difíciles. Que viene álgebra y no sé qué tantas cosas, ya hasta se me olvidó. Así que mis hermanos, yo no sé en qué posición estás tú, porque hay dos posiciones en el reino de los cielos, la de los fuertes y la de los débiles. ¿Sí? En el reino de los cielos, en los hijos de Dios. Vamos ahora sí, mis hermanos, al estudio, ya después de 2 horas de todo lo que nos dio el Señor y nos previno. Dice Romanos 15:1. Parte de nuestro estudio, pero ya ahora sí, ya con todo lo que nos enseñó el Señor, ya vamos a entender un poquito más lo que viene. Dice, así que, cuando habla de así que, quiere decir que va a continuar con lo que escribió antes, ¿verdad? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay unos puntos, mis hermanos, que tenemos que poner en mucha atención. Primero, así que, ya nos explicó en el 14, quiénes son los débiles en la fe. Y ya después, siguiente, el punto más importante es los que somos fuertes. Por eso les dije que hay dos posiciones, los que somos fuertes o los que son débiles. Cuando tú vas a hacer un torneo de X cosa, de fútbol, cachibol, básquetbol, voleibol, ¿a quién escogen? A los fuertes, a los que hacen mejor trabajo, y a los débiles, ahí te quedas en banquita un ratito más. Esfuérzate para que salgas adelante, esfuérzate para que puedas estar en el grupo número 1 o en la selección o etcétera. Y es lo mismo aquí, mis hermanos. Pero aquí no dice a los débiles déjenlos en la banca. Ni no ve con desaire a ellos, no dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En el mundo, mis hermanos, la ley del más fuerte es la que prevalece. El que dicen, el que tiene más saliva come más pinole. La ley del talión o la ley del más fuerte, el que tiene más fuerza va a prevalecer y va a atacar al débil, lo va a utilizar para sus objetivos, va a pisotearlo para poder subir más peldaños y para lograr su cadena de éxitos, y al débil lo va a menospreciar siempre. Mas sin embargo aquí Dios nos la revierte. Dice, no, espérate,
¿Tú eres el más fuerte? No, sí, Señor, estoy bien firme en la fe, estoy bien preparado, yo quiero seguir adelante. Ah, ok. Pues entonces no te agrades a ti mismo y soporta las flaquezas de tu hermano débil. Ay, qué fácil ser de decir soy el más fuerte y pues hay que se queden los demás, yo me voy. No, tienes que ayudar a tu hermano. ¿Sí? En el mundo el más fuerte casi siempre es el más rico, el más astuto, pero también el más cruel. Yo soy visceral. Pues sí, en el mundo eres visceral, pero en el mundo de Cristo, en el reino celestial no puedes ser visceral. En el reino de Cristo tienes que ser ¿qué? Espiritual. Visceral habla de la carne, los deseos de la carne. En el reino del Señor es el reino espiritual, completamente diferente, mis hermanos. En el mundo, el más fuerte busca agradarse a sí mismo. Ya me lo gané, yo me lo merezco, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Pues ellos que se amuelen, no quisieron salir adelante, pero yo voy a seguir sin preocuparme por los demás. Mas, sin embargo, Dios también tiene palabra para aquellos. Para esos los del mundo, Dios tiene palabra y espero que esta palabra no nos toque a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que esos del mundo fuertes son amadores de sí mismos más que de Dios. Son vanagloriosos, son soberbios, son avaros, son amadores de los deleites del mundo, son crueles, intemperantes, impetuosos, aborrecedores del bien. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, cuando dice que nosotros los más fuertes, entendamos que somos los más fuertes, ¿qué? En el Espíritu, en el reino de Dios, en Cristo, no en el mundo. ¿Sí? El mundo ya, nosotros estamos fuera del mundo, mis hermanos. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Así que tengamos cuidado que Dios no nos vea como amadores de nosotros mismos, como vanagloriosos, como aborrecedores del bien. Así que en el reino de Dios debemos de entender que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y vámonos por partes con este versículo. Lo primero que vemos es que si decimos que somos fuertes y que hemos soportado muchas pruebas y que hemos escalado un poco más que los demás, entonces dice Dios, ok, estás ahí arriba, ¿sí? Yo sé que he podido vencer al enemigo, me ha costado trabajo, pero estoy en la línea de los más fuertes. Dice el Señor, ok, pues entonces ahí te encargo. Ahí te encargo a los débiles en la fe. Debemos soportar a los débiles o las debilidades de nuestros hermanos. ¿En qué es débil mi hermano? ¿En qué es débil mi hermana? ¿En qué? En esto. Entonces yo voy a soportarlo. Yo voy a ayudarlo. Porque mi hermano, como es débil, no puede tan fácilmente soportar las pruebas que se les presentan día con día. Ay, mi hermano, pues yo ya pasé por eso. Ahora resulta que ya te estás ahogando en un vaso de agua. No, sí, tú lo pasaste, pero yo no. Yo necesito que me enseñes cómo pasar esta prueba donde me siento estancado. Ustedes que se sienten fuertes, nosotros que nos decimos fuertes, debemos que soportar a los hermanos débiles en la fe. Tenemos que aprender a sobrellevar a los débiles en la fe, cargarlos en nuestros hombros, orar por ellos, animarlos a seguir adelante y entenderlos. Quiero aclarar algo, mis hermanos. Desde hace rato lo dije. Una cosa es tu hermano débil en la fe y otra cosa es tu hermano necio en la fe. ¿Sí? O uno que ni siquiera es hermano y que quiere aparentar debilidad. ¿Sí? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso necesitamos el discernimiento, mis hermanos. Si yo no entiendo lo que es el discernimiento, cualquier hijo de vecino va a venir aquí y va a querer hacerme o me va a querer confundir. No, a ver, yo estoy viendo que la hermana o el hermano se está esforzando,
que el hermano está clamando al Señor, que el hermano es un hermano fiel, que el hermano de verdad tiene el anhelo de servirle al Señor, agradarle al Señor, pero no puede. Es un hermano en la fe, es un hermano débil. Yo te cargo en los hombros, mi hermano. Yo voy contigo. Yo soy empático en tu dolor. Yo sé que te está costando trabajo. Ven, sostente de mi mano porque es la mano del Señor la que te va a ayudar. Déjame orar por ti. Y vamos a caminar juntos. Vamos a caminar, vamos a llevarlo. Hace poco, creo que en las Olimpiadas o no sé qué, se vio de un hombre que iba corriendo y que dicen que se quedó, yo no vi el video, pero dicen que se quedó quieto porque se le fue de pronto la mente y él no supo qué había pasado. Y el español dicen que llegó y lo vio y que lo agarró y lo ayudó a llegar a la meta, que hasta lo empujaba para que pasara a la meta. Eso es ayudar al débil en la fe, ayudar al débil. En el caso de nosotros también. No puedes, no, pues ahí te quedas. Que estás lastimado, pues ahí ni modo. Pues a ver quién te soporta, a ver quién te ayuda. No, mis hermanos, déjame orar por ti. Déjame darte un abrazo. A veces hasta una palmada es más que suficiente. Hace unos días estaba yo con unos pastores y llegué a saludarlos y todo y estaban orando. Y dicen, qué bueno que llegaste, hermano, ven, vamos a orar por ti. Sí, mis hermanos. Y empezaron a orar por mí. ¿Y qué creen? Empecé a llorar. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y por qué empecé a llorar, mis hermanos? Porque estaban hablando palabra de Dios y estaban hablando palabra que yo necesitaba, que mi alma necesitaba, que mi espíritu anhelaba. Y empecé a llorar y a decirle, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener cuidado de tus hijos. Y de pronto mi esposa ya cuando la veo ya está llorando allá con otra hermana, la tiene bien abrazada y estaban orando y orando y orando con ella. Dios sabía lo que necesitábamos. Y Dios nos llevó. Entonces, si Dios me ha enseñado que aún nosotros, los que nos decimos fuertes, necesitamos eso, ¿cómo estará mi hermano débil en la fe? ¿Cómo está mi hermano débil en la fe? ¿Y qué estás haciendo por ese hermano débil en la fe? Ay, es que me cae gordo. Ora por él. Perdónalo. Perdónalo. Ámalo. Tiene imperfecciones, tiene errores, tiene fallas. ¿Y cuándo va a aprender? Si tú lo rechazas en lugar de soportarlo. Tenemos que aprender a sobrellevar a los débiles. Aprender a cargarlos en nuestros hombros. Aprender a orar por ellos. Animarlos. Y animarlos a seguir adelante. Entender a esos hermanos. Dice la palabra de Dios, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Mi hermano, pues lee Deuteronomio 31:8. No, vamos a hacerlo también con Él. Mi hermano, ven, déjame orar por ti, déjame darte un abrazo. Yo sé que ahorita estás pasando una prueba tremendamente difícil y yo también la estoy pasando, pero yo soy un poco más fuerte. Dejo mis problemas y oro por ti, te ayudo a ti, te sostengo a ti. Porque para eso me mandó el Señor, para edificar, para ayudar. Pero nos enredamos tanto en nuestros problemas, en nuestra situación. Somos tan egoístas de nosotros mismos. Somos tan egoístas que pensamos nada más en nosotros. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Tenemos que aprender, mis hermanos. Es importante también citar la palabra de Dios para animarlos. Pero no nada más, ay, léela y ya. No. Vamos a citar la palabra, a mostrarles la palabra y enseñarles que ellos pueden salir adelante. ¿Pero cómo? Tómalos de la mano. Ayúdalos. Tenemos que animarlos porque hay muchos hermanos que nos entenderán y nos sostendrán teniendo su mano. De verdad, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por estos hermanos que oraron por mi esposa y por mí, hermanos y hermanas, de verdad, porque aún en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, en medio de sus cosas, tuvieron un tiempo para poner sus ojos en nosotros y orar y darnos palabra de aliento.
¿Cómo te sientes cuando llegas todo decaído y de pronto te dicen, ¿cómo estás, mi hermana? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo sigue tu salud? ¿Cómo siguen tus problemas emocionales? Y como que sientes un bálsamo. Como que dices, sí se preocupan por mí. No me habló toda la semana, no me habló la hermana, el hermano, pero en cuanto llegué yo sentí el amor de la hermana, el hermano que se preocupó por mí. Eso es lo que llegas a un refugio, un lugar donde te vas a refugiar con tus hermanos que te entienden y te comprenden y oran por ti y te aman. Sientes el amor desde que estás entrando, sientes ese amor, ese ambiente espiritual completamente diferente. Pero llegas y otra vez a la congregación. Oh, que los mismos inconversos lleguen y sientan diferente aquí. Aquí el reino de Dios se siente la presencia del Señor y no es para gritar ni hablar en lenguas ni tirarnos, no, mis hermanos, eso no es bíblico, pero sí es bíblico el que sientan la presencia del Señor. En los cantos, en el hablar, en todo, sientas eso. Porque de verdad, mis hermanos, a veces nos enfocamos en que nos vituperan, nos atacan, no es esto, no es aquello. Mis hermanos, no todo es maldad. La maldad del mundo, sí está la maldad del mundo, mis hermanos. Pero de veras habemos hermanos verdaderos, hermanos que siempre te ayudarán, hermanos que siempre tendrán su hombro para que te apoyes en ellos. Hermanos que te afirmarán, te animarán y te dirán, sigue adelante, que no decaiga tu ánimo y tu fe. No todo es malo, mis hermanos, no todo es maldad. Algo quiere el hermano, no, de seguro quiere algo el pastor, y entras así, luego con las uñas aquí afuera, porque quieren algo contra mí, me quieren atacar. No, es amor. Tenemos que mostrar ese amor, mis hermanos. Todavía vemos hermanos verdaderos y hay hermanos verdaderos donde podemos apoyarnos a llorar, podemos llegar y llorar y no nos van a juzgar. Te vas a poder desahogar y no van a decir, pues estás así por tu pecado. Pues sí, yo lo sé que estoy así por mi pecado, pero yo no necesito que me lo digas, ya lo sé. Yo lo que necesito es un abrazo, una palabra de aliento. Ya de juzgarme, ya fue mucho juzgarme, ahora ámame. Ámame, porque soy débil en la fe. Hermanos verdaderos que en lugar de que te juzguen te van a consolar. Vuelvo a repetir, no confundamos al hermano flojo, perezoso y necio al hermano que necesita ser animado. Pero ya lleva 30 años y quiere seguir siendo animado, no, pues ya no es un hermano. Es un holgazán y perezoso. Cuidado con el esposo de la patita. Entonces, de verdad, mis hermanos, tenemos que aprender a ser esos hermanos verdaderos, donde puedan llorar en su hombro y que vamos a consolarlos, porque para eso hemos sido llamados, ya que todos necesitamos consolación y más los débiles en la fe. Aprendamos a consolar a nuestros hermanos débiles en la fe. ¿Y por qué necesitamos hacer eso? Porque ese fue nuestro llamamiento, mis hermanos. Dicen palabra en 2 de Corintios, unas palabras tan hermosas que yo quiero ir desglosando paso a paso. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7, mis hermanos. Quiero que vayamos ahí y que vayamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Empieza Pablo de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que bendecir al Señor por delante siempre. Dice, Padre, fíjense bien nada más lo que dice, Padre de misericordias y Dios de toda, o de alguna, de toda consolación. Capítulo 1, versículo 3 de 2 de Corintios. Padre de misericordias
y Dios de toda consolación. Pablo aquí como que, sí, Dios es un Dios temible, un Dios vengador, un Dios que debemos de temerle, un Dios airado, un Dios, pero también es un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántas veces nosotros a veces le damos vara a nuestros hijos antes de ver por qué hizo lo que hizo? Es que siempre haces eso. Y el pobre niño ya está temeroso. En lugar de que, a ver, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede contigo? Tenemos que aprender del Padre. Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual, fíjate nada más esto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual, ¿qué nos da vara? No, nos consuela. Cuando vamos con el Señor, ¿qué esperamos? ¿Golpes, reclamos, ataques, regaños, exhortación? ¿O qué pedimos? Ay, Señor, ayúdanos. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas nuestras tribulaciones, todas nuestras cargas llegan. Dice, ¿para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por ahí alguien tenía una palabra que decía, antes de pedir justicia, pide misericordia. Aquí también, antes de que pongas el dedo en la llaga, consuela. ¿Cómo fuimos consolados nosotros? Yo no sé si se recuerden que les he comentado muchas veces cuando fue mi primer encuentro con Dios. Yo sentía su abrazo del Señor. Cuando le decía yo, perdóname de esto, perdóname de aquello, perdóname. Y en ningún momento escuché al Señor que me dijo, pero ya viste, yo te decía, pero ya ahora sí vienes conmigo, ¿no? Ya después de todo lo que hiciste, ¿no te acuerdas que me hiciste esto y esto y esto y esto? No, el Señor me decía, te perdono. Yo sanaré todas tus heridas. Yo te limpiaré. Yo te consolaré. Él conoce esos momentos en la noche cuando ya no soporto la carga. Él me ha visto llorar en medio de las tribulaciones y las pruebas. Él sabe todo lo que hay dentro de mí. Y yo lo que menos quiero es que llegue y yo, pero ya ves, te dije que si no lo hacía, que si lo seguías haciendo te iba a pasar esto. No, yo lo que quiero es un abrazo, un consuelo. Él es el Señor, pues vamos a consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios también nos consuela en medio de la tribulación. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Las aflicciones abundan, las pruebas abundan, los pecados abundan, pero sobreabunda la gracia, sobreabunda la consolación, sobreabunda el amor. Quizá nos hemos olvidado muchas veces de eso, mis hermanos, del amor, de la misericordia, de la consolación. El dedo en la llaga nada más, y todavía no nada más el dedo en la llaga, sino que le retorcemos. Ya ves, eso te merecías y más. En lugar de, mi hermano, vamos a orar por ti. Yo lo único que hice cuando oraron por mí estos hermanos, volteé con uno de ellos y le dije, perdóname, mi hermano. Me dice, ¿de qué? Perdóname, tú lo sabes y yo lo sé. Eso ya está olvidado, mi hermano. Vente. Me abrazó y me dio un abrazo. Vamos a seguir adelante. ¿Qué necesitas? Oración, apoyo, lo que necesites, mi hermano. Aquí estamos. Digo, gracias. Gracias. Muchas veces me guardamos ese rencor, ese odio, ese resentimiento y el otro está como si nada. Necesitamos esa paz. Consolar como nos consuela Dios.
Traemos enojos atrasadísimos de hace 100 años y todavía traemos, es que algo trae contra mí la hermana, algo trae contra mí. Y dice el Señor, ¿qué no te acuerdas de Sintique y Evodia? Sean de un mismo parecer. Ámense, perdónense, ya caminen. Pero no, los Capuleto y los no sé qué, y Romeo y Julieta, toda la familia peleándose, y Esaú y Jacob, y peleas y riñas y todo. Y el Señor, ya caminan. Mejor Esaú le dio muestra a Jacob, que dijo, no, mi hermano, yo ya me olvidé de todo lo que me quitaste primogenitura, hiciste esto y aquello, pero no te preocupes, vente, vamos a seguir adelante. Muchas veces no nos permite el odio, el rencor y el resentimiento consolar o amar al hermano. Hay una barrera. Dice el Señor, sí, va a haber mucha tribulación, pero por medio de la consolación tenemos que consolar como nosotros fuimos consolados por Dios. Porque abundan las aflicciones, pero también debe de sobreabundar la gracia y la consolación. Y dice después la palabra así como sigue, o si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que no voy con la hermana Vero porque, híjole, así me va a ir. En lugar de que digan, no, yo quiero ir con la hermana Vero porque yo sé que tiene palabra de consolación y de ánimo. Sí, yo sé que he fallado, yo sé que me va a exhortar, pero también al final me va a consolar. Pero muchas veces nos quedamos con la mitad, ¿verdad? Me exhortó, me llamó la atención, me dijo esto. ¿Y después qué hizo? Después, ¿qué hizo? No, pues no me acuerdo. ¿No oró por ti? Ah, sí, sí oró por ti. ¿No te dio un abrazo? Ah, sí, sí, me dio un abrazo y me dijo, ánimo, hermana, vamos a seguir adelante. Oye, ¿y el pastor qué te dijo? No, el pastor me trapeó, me regañó, me exhortó y todo. ¿Y después qué hizo? No, pues ya ni me acuerdo. Era tanto mi rencor, mi odio, que eso guardé. Y no te consoló. ¿No te habló al siguiente día? ¿No te mandó palabra de amor, de consolación, de ánimo? Sí, sí me la mandó, pero ya ni me acordaba. Nos olvidamos de la consolación. Nos olvidamos de la palabra de aliento. Nos olvidamos, ¿por qué? Porque únicamente estamos viendo lo malo. Lo malo. Mas, sin embargo, el hermano fuerte en la fe va a seguir consolando, amando, exhortando, sí, pero con todo el amor. ¿Cuántos de ustedes vienen necesitados de un abrazo, una consolación, una palabra de ánimo? Pero a veces nuestro mismo pecado no nos permite recibirlo. No, el hermano de seguro trae algo contra mí. Ay, si quiere orar porque de seguro va a exhortarme o me va a regañar. Recibe la consolación, recibe el amor. Pues sabemos que todos somos compañeros en las aflicciones, pero también lo somos en la consolación. Así, mis hermanos, que si entendemos todo esto, vamos a ser portadores de la palabra de Dios completa, completa. No es nada más exhortación, no es nada más disciplina, también no todo es malo, también viene la consolación, viene el ánimo. Vámonos a seguir adelante, mi hermana, vamos a seguir adelante, mi hermano, vámonos. Ya pasó, ok, te perdono, me perdonas, sí, ok, vámonos para arriba. Vamos a seguir, ese ánimo. Pero no, ahí nos quedamos estancados. Romanos 14:18 dice que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y es aceptado y aprobado delante de los hombres y da testimonio de que Cristo vive en él. Amén. Entonces, mis hermanos, si yo estoy trabajando en todo lo completo que dice la palabra de Dios, Dios va a aprobar lo que yo estoy haciendo. Dice la palabra en Romanos nuevamente
15:1, donde estamos en nuestro estudio. Recuerden que hoy nos vamos a quedar mucho tiempo en el 1. Dice, así que los que somos fuertes, si se dan cuenta, mis hermanos, hay una palabra muy, muy importante. Pablo también dice que es parte de los fuertes. ¿Sí? Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mis hermanos, todos los verdaderos hijos de Dios vivimos delante de Dios y buscamos siempre, como número 1, agradarle a Él. Y Pablo aquí nos muestra ahora el segundo gran mandamiento. Yo no sé si se dieron cuenta. Nos está hablando del segundo y gran e importante mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Dice, los que somos fuertes debemos, te lo voy a poner con el mandamiento, los que somos fuertes debemos amar las flaquezas de nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces yo voy a despojarme de mí mismo y yo voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mi hermano como a mí mismo. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que nos está enseñando Pablo en este versículo. No te consideres como buen hijo de Dios si no consideras a tu hermano en Cristo y soportas sus flaquezas o debilidades. Ama a tu hermano como a ti mismo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:18, yo creo que con esto terminamos. Vístanse como escogidos de Dios. Colosenses 3:12 en adelante, yo quiero que lo terminemos con esto, mis hermanos, el estudio del día de hoy y dentro de 8 o 15 días sigamos con este estudio. 15:1, perdón, Colosenses 3:12. Vístanse. ¿Sí saben qué entendemos por vestirnos, verdad? No es una ropa que vamos a ir a comprar al súper. Es la ropa nueva que nos dio el Señor cuando nos convertimos a Cristo. Dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable misericordia? Algo que viene desde las entrañas, que viene desde dentro de ti y significa afecto. Con afecto grande, entrañable, extiende tu misericordia, que se note tu misericordia, que se vea que verdaderamente eres misericordioso con tus hermanos. Vístanse como escogidos de Dios con esa misericordia afectuosa, afectiva, que se note, mis hermanos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en el 13, vean lo que dice también Pablo nuevamente, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Es que no me ha venido a pedir perdón. No, pues aunque no te venga a pedir perdón, perdónalo. Es que no me pide ayuda, pero tú estás viendo que necesita ayuda. Yo te pregunto, si tú ves un accidente en la calle, y te paras y te frenas y de pronto ves a una persona desmayada ahí, ensangrentada, y dices, híjole, pero es que no me está pidiendo ayuda. Está ensangrentada, está en medio del carro, del caos, y a lo mejor se está incendiando el carro. ¿Qué vas a hacer? Hasta que me pidas ayuda te voy a sacar de ahí. No, lo estás viendo. No es lo mismo, mis hermanos, quienes no dicen nada. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, todo bien. Ah, bueno. Y al rato, se fue de la iglesia. ¿Por qué se fue de la iglesia? No, pues es que no se preocupó el pastor por sus aflicciones. ¿Y cómo iba a saber que tenía aflicciones si nunca le dijo? ¿Sí? Espero y entendamos, mis hermanos. Yo estoy viendo que la hermana, cada vez que predica uno de algo, llora, que el hermano siempre está preocupado, cabizbajo y todo. Pues entonces me voy a preocupar por él, porque su misma actitud me está mostrando que algo está pasando en él. Su actitud. Tenemos que tener discernimiento. Soportándonos unos a otros, perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Oye, pues yo veo que la hermana me va de mucho. Yo creo que ha de tener algo. Espero y me perdone. Y voy a perdonarle yo también.
Voy a ir con ella y voy a ponerme a cuentas. Porque si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Vuelvo a recordar, no sé si ya se les olvidó, estamos hablando de ¿quién? De hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Dios quiere que se edifique la iglesia de Cristo, que nos edifiquemos unos a otros. A los de allá afuera, Dios se va a encargar de los de allá afuera. A ellos hay que perdonarlos, nos hagan lo que nos hagan, orar por ellos. Pero nosotros tenemos que seguir edificándonos, seguir caminando unos con otros. Si un ladrillo está chueco, no va a embonar bien. Y va a llevar chueca toda la estructura. Tenemos que amoldar a ese hermano en Cristo para que esté fortalecido y pueda soportar también lo que viene después. De esa misma manera háganlo con todos ustedes. Y sobre todo estas cosas, sobre todas estas cosas, vístanse. Fíjense bien nada más, 2 veces nos habla Pablo. Vístanse como escogidos de Dios y después vístanse también ahora, ¿sí? Ay, ya me lo perdí. El 14 dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa vístanse de amor, que es el vínculo perfecto? Dice, vínculo significa unión, unirnos. Así que sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es la unión perfecta con Dios. O sea, nosotros tenemos que unirnos perfectamente vistiéndonos de amor, vistiéndonos de la vestidura que Dios nos ha dado. Dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. ¿Quién está gobernando en nosotros? La paz de Dios. Ya no es el mundo, ya no es la carne, ya no estamos esclavos al pecado, sino es la paz de Dios la que está gobernando nuestros corazones, a la que asimismo, esa paz, fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Que habite, que viva en nosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Enseñándose y exhortándose. Ya vino la palabra exhortándose. Ya ven cómo no era nada más consolar y solapar. Viene la exhortación y luego la consolación. Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en el 17 dice, y para que te aplaudan los demás, y para que te agraden, para que se sientan bien los demás y que tú salgas avante. No dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué consuelas? Para que alaben al Señor. ¿Por qué ayudas? Para que alaben al Señor. No busques que tú seas agradado, porque ya sé que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a soportar a nuestros hermanos débiles en la fe y ayudarlos a que afirmen sus pasos. Eso es agradar a Dios y a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vengan a mí, benditos los que tienen preparado el reino para vosotros desde la fundación del mundo, porque lo que hicieron ustedes a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Cada vez que tú estás delante de un hermano, está Cristo ahí. ¿Cómo estás tratando a ese hermano? ¿Cómo estás amando a ese hermano? ¿Cómo estás consolando a ese hermano? Es el dedo del cuerpo de Cristo. Es el pie del cuerpo de Cristo. Es el hombro del cuerpo de Cristo. Es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo estás tratando? No te habías puesto a pensar en eso, ¿verdad? Ay, es el hermano este. No, es parte del cuerpo de Cristo. Porque todo lo que le hiciste a ese mi hermano pequeñito, si le diste de comer, me lo hiciste a mí.
Si lo cuidaste, me lo hiciste a mí. Si lo consolaste, me lo hiciste a mí. Si te aprovechaste de él, me lo hiciste a mí. Así que mis hermanos, si somos más fuertes, debemos de aprender a soportar las flaquezas de los débiles. Nuestro deber como hermanos fuertes, además de vivir y manifestar nuestra fe con madurez, debemos de despojarnos de nosotros mismos. Y como pueblo de Dios, caminar juntos y unánimes en todo, en doctrina, en amor ágape, pero también en amor fileo. Recuerden que necesitamos el amor fileo los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo necesitamos el amor fileo, pero que no sobrepase al amor ágape. Como esa comunidad de los redimidos del Señor, ese es nuestro verdadero deber cristiano entre hermanos. Así como todas las iglesias de Cristo se aman, debemos de estarnos unidos también nosotros. Pablo dice que era de los grupos de los fuertes. Nosotros también, si decimos que somos de esos fuertes, debemos de consolarnos con toda consolación. Porque nosotros sabemos que Dios conoce nuestras necesidades, mis hermanos. Y con eso terminamos Salmo 91. Dice así la palabra de nuestro Dios. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Que Él sea nuestro refugio, mis hermanos. Él nos guarda bajo sus alas, como la gallina los polluelos. Pero Dios para eso mandó a sus siervos, a sus hijos, no al pastor y a la esposa del pastor. Cada uno de nosotros somos sus siervos, mis hermanos. Cada uno de nosotros debemos de ser portadores de consolación. Los hermanos necesitan un refugio. Y si tú te sientes fuerte, si tú crees que estás en el lado de los fuertes, consuela a los necesitados. Ora por los necesitados. Ora y anima a los necesitados. Aquellos hermanos que están en medio de la guerra, en medio del mar embravecido, ayúdalos y sopórtalos. Soportémonos unos a otros, pero en especial a los hermanos débiles en la fe. Vamos a orar, mis hermanos.